Violencia y criminalidad, pero antes, Pablo, es jueves. Sí, es jueves, claro, y siempre las mejores ofertas jueves y todo el verano están en Vía Confort. Claramente, y vivir el verano a pleno en Vía Confort, disfrutando de la mejor imagen. Por ejemplo, para eso te podés llevar este estupendo televisor Smart TV Puntal de 50 pulgadas Full HD por solamente $619. Es 50 pulgadas, un monstruo hermoso para ver desde tu casa, televisión a un precio increíble y también con todas las cosas de internet. El verano y la mejor imagen están en un solo lugar, que es Vía Confort, y podés llamar al Fonovía y si no, a la web que es viaconfort.com.uy. Bien, y como les decía, está con nosotros el sociólogo, exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad y además senador suplente de Constanza Moreira en el sector Casa Grande en el Frente Amplio, Rafael Paternán. ¿Cómo va, Rafael? Muchas gracias, muy bien. Buen Muchas día. gracias por la invitación, buen día. Vamos a repasar primero algunos de los datos para poner en contexto a la televidencia también y poder conversar a partir de esos números con algunas placas que preparamos con los datos que presentó esta semana el Ministerio del Interior del año pasado. Sí. El primero de ellos tiene que ver con los homicidios consumados en todo el país, que registran un aumento de 5,6%. En el número de los homicidios se puede hablar en términos absolutos porque es un número que no es tan alto. Sí, suben de Montevideo 208 preocupa a más, ¿no? 283, suben 15 los homicidios y específicamente en Montevideo son 14 más. O sea que el aumento se da fundamentalmente en la capital. Está bueno los datos de los barrios, ¿no? Que cómo cambian bastante los imaginarios y los estereotipos. Por ejemplo, los barrios con más homicidios: Casaballe con 18, después está Tres Ombues, Pueblo Victoria con 12, La Paloma también 12, Flor de Maroñas 8, la parte sureste de Colón 7 y Malvin Norte 7. En el otro extremo, los barrios con menos homicidios son Carrasco Norte, Cerrito, Ciudad Vieja, La Blanqueada, La Comercial, La Reñaga, Malvin, Pocito, Punta Carretas y Unión, sin casos. Después el tema de las rapiñas, que fue tan mencionado en este periodo de gobierno, con intento de baja, bajó casi un 5%, ahí está la cifra, ¿no? Prácticamente 1000 casos menos. Y las denuncias de rapiña por departamento, obviamente la diferencia es notoria a favor de Montevideo, con casi 15.700, ahí está el número abajo, ¿no? del color rojo de la capital. Después sigue Canelones, obviamente un tema demográfico que esto lo explica, con 2.400, un poquito más. Y después en orden está Maldonado, San José, Salto. Y los departamentos con menos casos son Florida con 20, Flores con 19 y 33 con 18. Esto es rapiña solamente. Sí, hay factores demográficos, pero no solo, ¿no? Porque si sumás ahí, Pablo, tenés prácticamente 18.000 rapiñas entre Montevideo y Canelones, cuando en todo el país hay 19.000 y pico. Sí, y a mí me sorprendió mucho, no sé si Rafael coincide, en que La Unión sea el barrio con más rapiñas y hurtos. A mí eso me pareció un dato que no me lo Capaz que tiene que ver con el tema de las denuncias o... ¿Qué primera evaluación así general se puede hacer? Hay varias cosas. En primer lugar, hay una cosa muy buena, y es que creo que por segundo año consecutivo el Ministerio del Interior, antes que termine enero, ya nos está dando datos completos del año anterior. Creo que el año pasado ocurrió lo mismo, pero en este caso es muy importante, antes que termine enero del año nuevo, digamos, poder tener una panorámica completa del año anterior. Incluso creo que fue un poquito después, febrero, marzo, el año pasado. O sea Sí, que este año bueno, fue todavía más pero rápido. eso me parece que ayuda muchísimo a mantener un cierto criterio de periodicidad con el cual nosotros podamos evaluar a nivel público y a nivel político también algunas de las principales tendencias. Este informe en particular tiene una noticia buena, tiene una noticia mala, tiene una noticia neutra y tiene una omisión. A ver. Como son 4, hay que ver por cuál empezamos. La omisión... Vamos por la buena, vamos por la buena primero. Vamos por la omisión, vamos por las negativas y después terminamos en las positivas. La omisión del informe, que es un informe muy completo y muy honesto, sin embargo tiene la omisión de que no hay indicadores vinculados a los temas de la violencia de género, de los delitos de violencia doméstica, mayor profundidad en aquellas situaciones de homicidios y de femicidios, que ha sido un tema central en la agenda pública. Con cifras que se sabe que son los últimos preocupantes. años, con cifras preocupantes que ameritaría, creo yo, no solo presentar el informe de hurtos, homicidios y rapiñas, sino poner el foco también en esa preocupación. violencia. Se han hecho informes específicos sobre la violencia. Pero claro, de género. pero necesitamos informes anualizados. En general lo que se hace, hace ya unos 10, 11 años, son reportes parciales en el contexto y en el marco del 25 de noviembre. Me parece que es importante tener esto porque permitiría tener un panorama más completo también de las distintas situaciones de violencia y criminalidad en el país. Claro. La noticia neutra, esta es la omisión, la noticia neutra es que las tasas de hurtos prácticamente no tuvieron variaciones. El informe es tan honesto
y lo quiero resaltar, que incluso reconoce que el año pasado, como fue un año bisiesto, tuvo un día más y que por lo tanto a la comparación con el año pasado hay que quitarle 76 rapiñas que hubo el 29 de febrero y 345 hurtos que hubo en febrero del año pasado. Pero esa cifra puede dejar de ser neutra si se considera la cantidad de personal policial, por ejemplo. No, lo que quiero decir como neutra, como noticia en términos de tendencia de violencia y criminalidad es que los hurtos prácticamente no han tenido variaciones. El hurto había aumentado en el 2016, en general en los últimos años ha estado entre los 110.000 y los 97.000 con variaciones. Es un delito muy voluminoso, afectado por un porcentaje importante de no denuncia, pero básicamente no ha tenido variaciones. Negativo. La noticia mala es que han aumentado los homicidios. Sí. Como siempre decimos, ¿no? Un 5%, un 6% de descenso o de baja no nos dice nada con respecto a la tendencia, porque como son pocos, al haber algunos más o algunos menos, siempre va a haber un porcentaje de variación. El problema es que ya estamos de nuevo cerca de una tasa de 8 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el promedio estable del Uruguay era más o menos 6 cada 100.000 habitantes. ¿Por qué digo que es una mala noticia? Bueno, siempre es una mala noticia que el principal indicador de violencia y criminalidad crezca, pero sobre todo porque el país tuvo un quiebre entre el 2011 y el 2012. En el 2012 crecieron un 34%. Que llegó a su pico máximo en el 2015, después bajó un poquito y ahora vuelve a subir. Igual estamos un poco por debajo del 2015. Pero nunca volvimos a los niveles previos a 2011, que eran menos de 250. Ese es el punto, ¿no? Allí hay un efecto, obviamente, de concentración territorial, como ustedes decían. Han aumentado los homicidios en contextos de encierro penitenciario. Este es un dato que pasa desapercibido, pero yo creo que es relevante, no es menor, que revela ciertas lógicas internas también de comunicación entre el adentro y el afuera, pero un deterioro institucional, ¿no? Importante. Hubo 18 homicidios en las cárceles. El 7% del total de homicidios ocurren en las cárceles. Es más que cualquier departamento menos Montevideo y Canelones. Eso es un cambio de los últimos 2-3 años. Entonces no hay una buena noticia allí, más allá de que las tasas del Uruguay siguen siendo en comparación las más bajas de América Latina, más allá de que la tendencia de los homicidios en los últimos años está un poco por arriba de la que hubo a finales de la década del 90, más allá de todo lo que queramos decir para no exagerar, igual creo que este es un punto que ameritaría, yo creo, un plan, una estrategia nacional para disminuir las tasas de homicidio. Ahora, más allá de la estrategia policial, yo creo que en el Uruguay, en el contexto en el que estamos, ameritaría una política integral, completa, exigente, preventiva, para incorporar el tema de la prevención de los homicidios, como en muchos lugares de América Latina se ha hecho. Falta la buena, que es la de las rapiñas. No, le decía de los homicidios. Desde este estudio se puede confirmar un poco este aumento de los ajustes de cuentas, dada la territorialidad y las nuevas modalidades de homicidios de los que hablan. Es difícil, porque el concepto de ajuste de cuentas es un concepto muy amplio, puede querer decir muchas cosas. El ajuste de cuentas puede darse en un contexto de relación formal o informal, o en un contexto de delito organizado. Hay mucho que tiene que ver efectivamente con lógicas de redes de ilegalidad y delito organizado que incrementan los niveles de violencia. Pero hay dos datos, más allá del enclave territorial. Yo esto de los rankings de los barrios es algo que no suscribo demasiado, porque tiene efectos, ¿no? Es decir que Casaballe es el barrio que tiene más homicidios, tiene efectos. Sobre todo porque son valores absolutos. O sea, uno de lo que debería es hacer un ranking en realidad porque no sabemos cuánta gente vive allí. En una de esas hay otro barrio que tiene más porque tiene pocos homicidios, pero con menos población. Claro. O sea, yo soy más partidario de presentar la información en valores relativos y no en valores absolutos, y más en zonas de configuración socioterritorial o socioeconómica, más que en barrios con una nominación concreta por los efectos que eso tiene, pero que tiene un enclave territorial, o sea que el homicidio está enquistado en ciertos lugares, y no es un fenómeno general o generalizable. Eso es muy cierto. Pero hay dos datos inquietantes de este último informe. El primero es que bajó la tasa de esclarecimiento de los homicidios. Estamos ahora en un 50 y 50, es decir, del total de homicidios que ocurren se aclara la mitad.
Tal vez esto tenga que ver con que este es un informe muy reciente. Claro. Entonces, el efecto de aclarar, o sea, el trabajo de la inteligencia policial, el trabajo policial y judicial no se mueve con ciclos de calendario, ¿no? Que el 31, o sea, los procesos investigativos sigan. Entonces, es posible pensar que a medida que avance el 2018 podamos tener o sea, puede haber un efecto. Pero hay ya una Pero tendencia. el dato no es bueno, así como está. Habitualmente en los últimos años, en el contexto de crecimiento del homicidio, estábamos en un entorno de aclaración del 60%, ahora estamos en un 50%. Y otro dato que ameritaría también una profundización y ver en tendencia es que las víctimas del homicidio, los que mueren asesinados, son en este año en promedio más jóvenes que en los años anteriores. Entonces, estamos teniendo un efecto de país en que son jóvenes, varones, de barrios pobres, las principales víctimas del homicidio. Entonces, hay allí la necesidad de que la mirada policial o la mirada criminal también se complemente con ciertas características sociales del fenómeno como para un abordaje, porque bueno, el país pierde, en un país envejecido como este país pierde vidas humanas en sus sectores más jóvenes. Muchos y años. Eso es un enorme desafío. Años de vida, Rafael. No quiero que se me termine el programa a las 9:30 sin que me digas noticia la buena. Sí, si no me van a acusar de sesgo. La buena noticia que contiene este informe es que por segundo año consecutivo se registra una baja en las denuncias de rapiña. Esto puede dar lugar a muchas lecturas. Yo prefiero, aunque en los últimos 2 años el descenso más o menos está en el entorno al 7%. Esto no cambia el fenómeno, ¿no? No se puede decir por esto que el país realmente esté alterando positivamente sus tendencias delictivas o su perfil criminológico. No cambia la sensación térmica, digamos. Quizá no cambie la sensación térmica, porque la sensación térmica a su vez está construida por otros factores, pero es auspicioso en un delito que venía subiendo sin solución de continuidad que tenga este descenso. Este quiebre. Es desafiante también en términos de política pública, porque nos tenemos que preguntar a qué obedece, ¿por qué la rapiña? Entonces ahí hay 3 o 4 cosas que a mí me gustaría colocar, porque en los últimos 2 años, 2016, 2017, ocurrieron muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas distintas al mismo tiempo que nos tendrían que obligar a una lectura un poco más precisa de por qué se da este proceso. En primer lugar, la policía empezó a incorporar compromisos de gestión, es decir, los comisarios de las seccionales empiezan a tener premios económicos por cumplir ciertas metas, entre otras, reducir los delitos. Hay que ver si eso también no influye y cómo influye en la reducción de algunos indicadores. En estos 2 últimos años, en las seccionales de Montevideo hubo un cambio de personal, es decir, incorporaron casi 300 becarios que son los que toman las denuncias. Cuando antes lo hacía personal policial, ahora lo hace personal civil. Hay que ver cómo eso influye. Los procesos de videovigilancia y los cambios que ha habido en la estructura del trabajo policial es muy posible que lleven a un desplazamiento del delito y que esto de alguna manera el delito lo lleve, como tú decías, bueno, hacia barrios que antes ese delito no ocurría, y eso puede estar afectando eventualmente el porcentaje de no denuncia. Ha aumentado la población carcelaria, no perdamos de vista eso. En los últimos 2 años ha crecido un poco más del 10%, cuando los procesamientos han bajado. O sea, crece más la población carcelaria que los procesamientos en el Uruguay, producto de algunas modificaciones legislativas con las cuales en su momento no estuvimos de acuerdo. Es decir, la cárcel puede aparecer hoy en día como un contenedor transitorio, claro. Siempre es un contenedor transitorio. Más los cambios que ha existido a nivel del patrullaje, del programa de alta dedicación operativa, que obviamente yo le asigno alguna influencia en esta moderación, en esta reducción de las tasas de rapiña, pero que nos obliga a ver cómo todos estos factores influyen en la evolución de las tasas del delito. Y un tema crucial, es decir, tenemos que tener mecanismos más fuertes todavía, más fuertes y más consolidados institucionalmente para evaluar los impactos de algunas políticas en el ámbito de la seguridad. A mí me preocupa muchísimo eso en términos de calidad de política pública, y eso debe ser un compromiso fuerte dentro de un contexto en donde siempre es bueno y hay que reforzar este dato positivo de un ministerio que, bueno, que informa a año completo a nivel de la opinión pública de las principales tendencias. Rafael, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, que pasen bien. Rafael Paternain compartida esta mañana con nosotros.